Bueno, esta mañana estuve compartiendo con los hermanos y hermanas el Salmo 119, iniciando la porción del 49 hasta el 56. Así que tenemos en esta tarde la oportunidad de ver el versículo 57. Las palabras son insuficientes para describir cómo es nuestro Padre Celestial. Y ciertamente lo que hizo el escritor del Salmo 119 fue en verdad un resumen, un extracto del pequeño pensamiento que tenía en relación a la palabra. Se puede decir más, se puede describir más acerca de la palabra del Eterno. Cuando empezamos a nutrirnos de la palabra, cuando empezamos a examinar la palabra, cuando empezamos a estudiar la palabra, cuando empezamos a revisar cada porción, es sumamente relevante lo que podemos encontrar en la palabra del Todopoderoso. Había un escritor en los días de Yeshua. Cuando él hizo el resumen, en este caso el Evangelio de Juan, y él podía decir, hay muchas otras cosas que Yeshua hizo, las cuales no están escritas en este libro. Y si se escribieran, el mundo no sería capaz de contener todo el volumen. Es admirable lo que el Eterno hizo. Cuando revisamos Génesis, es un extracto también de lo que el Eterno hizo. Éxodo, Levítico, Números. No quiere decir que en esos libros encierran todas las señales, maravillas y prodigios que el Eterno hizo. Es una pequeña semblanza de su grandeza. Es el borde solamente de todas sus obras, de toda su creación. Mas, sin embargo, muchas veces se deja la escritura a un lado. No debe ser así. Fíjense bien lo que dice el versículo 57. Mi porción, dice. Mi porción. Porción significa herencia. Porción también significa su tiempo, acabar su tiempo. Entonces, él dio esta sentencia al pueblo, 24 de Josué, versículo 15 al 17, fíjense bien. Tenemos a Josué y al pueblo, y tenemos en este caso a David. Y dice así, y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo, en cuya tierra habitáis. El Eterno. Es Josué que da esta expresión. Yo y mi casa, es decir, yo y mi familia serviremos al Eterno. Él determina, final de cuentas, él es responsable de su familia. Por el otro lado, el pueblo también dice así,
Entonces respondió el pueblo y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Eterno para servir a otros dioses, porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, nuestros padres, de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, y el que ha hecho estas grandes señales ante nuestros ojos y nos ha guardado por todo el camino en que hemos andado y entre todos los pueblos por los cuales hemos. Por cuanto el Eterno ha echado de delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitan en tierra, nosotros pues también serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Esa fue la frase así. Pero Josué objetó al pueblo: no podréis servir al Eterno, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No cargará con vuestras transgresiones y con vuestros pecados. Cuando hayáis abandonado al Eterno para servir a dioses extraños, Él se volverá y os hará el mal y os consumirá después del bien que os ha hecho. Pero el pueblo insistió y dijo a Josué: no, en verdad al Eterno hemos de servir. Ponemos a Josué, ponemos al pueblo, ponemos finalmente a David. Y podemos decir que David tenía razón, tuvo razón, cumplió su palabra. Lo mismo podemos decir de Josué, pero no así del pueblo. El pueblo se apartó del Todopoderoso. Se apartó de los caminos, se apartó de los mandamientos, se apartó de las instrucciones, que es la prueba que tenemos. Si obedecemos los mandamientos, las instrucciones, los misbot, entonces es una condición para decir que estamos caminando con el Eterno. En este caso el pueblo no lo hizo. El pueblo se apartó. Una vez que murió Josué, el pueblo se rebeló. Y exactamente lo que habían ellos dicho, lo que ellos habían pronunciado, finalmente negaron. No permanecieron en los caminos del Eterno. El meollo, el corazón de todo es obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Si no se obedecen los mandamientos, entonces no hay verdad en los labios del hombre, de cualquier ser humano. Observen ustedes el pueblo. Y voy a comprobarles que el pueblo no se sujetó a los mandamientos del Todopoderoso. El libro de Jueces, capítulo 2, dice así: murió pues Josué, siervo del Eterno, de edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de heredad de Timnat Jeres, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Eterno, ni las obras que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, sirvieron a los Baales, así abandonaron al Eterno, al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y anduvieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se postraron ante ellos y provocaron a ira al Eterno. Abandonaron pues al Eterno, sirvieron a Baal y a Astarot.
Regresando pues el pensamiento de Josué, cuando él dice, yo y mi casa serviremos al Eterno. Y luego el pueblo respondió de igual manera, lo que no pudo sostener al tiempo que siguió. Ellos se apartaron, se alejaron. Importante es permanecer en comunión con el Eterno. Importante es que su palabra sea una porción, una herencia, algo de valor para nosotros. Si el corazón del creyente no fija un valor especial a la palabra, simplemente no será porción para cualquier persona. A medida que nosotros nos acercamos al Eterno, amamos al Eterno, empezamos entonces a entusiasmarnos con su palabra y llega a ser una heredad especial en nuestra existencia. Ahora dice el versículo 58. He suplicado tu favor de todo corazón, ten misericordia de mí conforme a tu dicho, compasión de mí, ten piedad de mí, conforme a la expresión que está resumida en las tablas de piedra, o en los pergaminos, o en su caso, en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras contienen los dichos del Eterno. Es el resumen. De Génesis hasta Apocalipsis está la palabra del Todopoderoso resumida. Y se llaman dichos del Todopoderoso. Dice el versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué significa considerar? Significa revisar, significa supervisar, significa poner en balanza los hechos, los actos, las acciones. Eso es lo que él hacía. Porque el trato de él con el Eterno es precisamente la obediencia. Y no quería faltar su palabra con el Eterno. No quería deslizarse. No quería aparecer como un apóstata, es decir, una persona que se aleja de la palabra del Eterno. Consideré mis caminos, revisé mis hechos. Y hay un personaje conocido como que de la misma manera pensaba y exhortaba, amonestaba a los creyentes en sus días. Escribió una carta a los Efesios en el capítulo 5. Efesios en el capítulo 5 dice así, 15 hasta el versículo 20. Mirad pues con diligencia cómo comportáis. Otra versión dice cómo andéis. Bueno, andar es comportamiento también. Es nuestras acciones. Cómo nos comportamos, cómo actuamos. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. El necio es el que niega la Escritura.
El necio es el que dice que esta escritura no es buena, no es de Dios. Es más, el necio dice, no hay Dios. El necio es aquel que dice, no hay Dios, no existe Dios. Todo lo que existe es obra de la casualidad. Todo lo que hay es gracias a la madre naturaleza. Ese es el pensamiento del necio. Pero ¿qué dice aquí el versículo? No como necios, sino como sabios. ¿Qué es ser sabio? Hay otra porción que dice, el principio de la sabiduría, el principio de la ciencia, el principio del saber es el temor del Eterno. Es cuando nos inclinamos al Todopoderoso y lo reconocemos, reconocemos su palabra, reconocemos sus dichos, entonces empezamos a adquirir el conocimiento del Todopoderoso y empieza Él a transmitirnos a nosotros sus anhelos. Ese versículo sigue diciendo así, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Eterno. ¿Cuál sea la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Está en su palabra. Dijimos que la palabra es la expresión de la voluntad del Todopoderoso. La palabra dabar. Eso es. Ahora sigue mencionando aquí el personaje, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos de su espíritu, de su ruaj. Es decir, a medida que Él transmite su palabra en nosotros, la palabra llega a través de su espíritu. Su espíritu hace que la palabra sea clara, sea precisa, sea de gozo, sea de entusiasmo para nuestra vida. Cuando el corazón está preparado, cuando el corazón está deseoso, cuando el ser humano está dispuesto, entonces el Espíritu Santo transmite la palabra, da la palabra con claridad, con el pensamiento, con la voluntad total del Todopoderoso. Hablando entre vosotros, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo. He compartido con ustedes que la palabra Jesucristo es un nombre greco-latino y en hebreo es Yeshua HaMashiach. Sigue diciendo el versículo, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En el versículo 60. Hay cosas que el ser humano piensa que es primordial
Pensamos, la educación es esencial, es primordial. Y sí es, lo es. ¿Cuánto se está pensando por este tiempo de cuarentena que se ha hecho llamar, en el que muchas actividades fueron suspendidas? Fuera. El ser humano puede estar sujeto a ciertas reglas, órdenes, sujeto a cualquier decreto de un gobierno, de cualquier gobierno, por las circunstancias que sean, que puedan suceder. La palabra del Todopoderoso no debe estar sujeta a una suspensión. Como creyentes, debemos de cultivar, debemos de estar en comunión con el Eterno. Ya sea que haya grupos o ya sea que no haya grupos. El que está hablando aquí y dice, me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. No dijo, Señor, es que no puedo guardar el mandamiento solo. Necesito ver el reino total. Necesito que todos te invoquen para que yo pueda también imitar la fe de otros, ¿no? Él personalmente tenía una convicción muy propia y él decidió y dijo, me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Versículo 61. Lazos de impíos me han vuelto, pero no he olvidado tu Torá. ¿Cuántas veces él estuvo rodeado de peligro? Muchas veces peligró su vida. No estamos hablando de fenómenos, no estamos hablando de peligros, de ríos. Estamos hablando de gente que se alejaba del Todopoderoso. Gente que provocaba al Eterno. Y eso le causaba angustia, molestia a David. Y veía que como estos también tendían una red de trampas a David. Él sentía, él podía ver, él podía percibir, pero esto no impidió a su obediencia a la Torá. Por eso dice, desgracia. No culpó al Eterno de los sucesos que venían contra él. Alguien puede hacerlo, algún ser humano puede hacerlo, sí. Hay personas que pueden decir, Señor, es por culpa de tu palabra me suceden estas cosas. Porque en el momento que decido obedecer tu palabra, vienen estas circunstancias, suceden estos hechos. Entonces empieza a culpar a nuestro Padre. Y en este caso encontramos un personaje tan decidido a servir al Eterno, a obedecer al Eterno a pesar de las circunstancias negativas que le sucedían de parte, que venía de parte de los que se oponían a la palabra. Dice el versículo 62. A medianoche me levanto para darte gracias
por tus justos mandamientos. Qué importante es la conexión de este personaje. No. Se levantaba para dar gracias al Eterno por sus mandamientos. Él podía decir: Padre, gracias por la Torá, gracias por los misbot, gracias por los justos juicios, gracias por tu palabra. Es la palabra que me sostiene, es tu palabra mi herencia, es tu palabra mi porción. De esa mentalidad tenía David. Amaba la palabra del Eterno. Es una cosa importante pensar lo que David se inclinó. Hay un salmo que hemos leído alguna vez y me gustaría volver a repetirles, que es el Salmo 19. Dice así la Escritura, pensando con respecto a la palabra. Y decía así: la Torá del Eterno es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Eterno es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces, más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. Y a pesar de esto, fíjense bien lo que está diciendo David en final. Dice: tu siervo es además amonestado por ellos. En guardar hay grande galardón. Importante, pues, es la percepción que tiene David en relación con la palabra. La palabra llegó a ser dulce, a pesar de que esa palabra tenía amonestaciones contra él, exhortaciones. Si algo no hacía bien, entonces la palabra lo amonestaba. Si algo él desobedecía, entonces la palabra le aclaraba el juicio que vendría contra él. Pero a pesar de todo eso, él decía: tu palabra es más dulce que la miel, que la que destila el panal. De esa mentalidad llegó a tener David con relación a la palabra. Ahora, dice el siguiente, en el versículo 63, soy compañero de todos los que te temen y de los que observan tus preceptos. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Quiénes eran sus amigos? El compañerismo, la amistad, casi van de la mano. Yeshua en una ocasión llegó a declarar a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, miren lo que dice este personaje: compañero soy de los que te temen. El que hace la voluntad del Eterno, los que hacen la voluntad del Eterno. Entonces,
podemos decir, puedo estar incluido ahí. Yo puedo pensar que es mi compañero, es mi amigo, aquel que está relacionado, aquel que se enfoca, aquel que día tras día ama la palabra, disfruta la palabra. A veces se juntan los grupos y si el grupo mantiene una misma plática, es porque son compañeros, pertenecen a la misma clase de filosofía. Así puede ser una filosofía secular, pero los que mantienen la comunicación con las cosas del Eterno, de eso trata David. Compañero soy de todos los que te temen. Es decir, los que no te temen no son mis compañeros, no son mis amigos. ¿Cómo puedo yo mantener una amistad con un impío? Es como si dijera David, ¿cómo puede ser un rebelde, un impío, una persona que apostata de la palabra, que sea mi amigo, que sea mi compañero? Así que David fue muy sabio en cuanto a esta observancia. Precisamente, también tenemos un caso de otro personaje que recalcó esto, Saúl. Saúl podía decir, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo hay? No puede haber una armonía. ¿De qué habla el impío? De la impiedad. ¿De qué habla el temeroso del Eterno? De la Torá, de las cosas del Eterno. Y de los que observan tus preceptos. Temor y observancia a los preceptos. Temen al Eterno y observan la enseñanza. Así definió David sus compañeros, sus amigos. Y finalmente el versículo 64 dice, oh Eterno, la tierra está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Es por el favor del Todopoderoso, es por la compasión que tiene para con nosotros, la tierra permanece. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia desciende sobre buenos y malos. El oxígeno que respiramos, el oxígeno del Eterno, respira todo mundo. Los que obedecen la Torá como los desobedientes reciben el oxígeno natural del Todopoderoso. Eso es lo que se llama misericordia. No porque sea impío el Eterno le impida el oxígeno. No porque sea impío el Eterno le impida el sol. No. La tierra está llena de misericordia. Y declaró el autor de Lamentaciones, capítulo 3. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, encontramos así, versículo 22 y 23. La misericordia del Eterno nunca termina. Sus compasiones
nunca se acaban. Nuevas son cada mañana, cuán grande es tu fidelidad. Así que lo que nos mantiene con vida hoy en día es la misericordia del Eterno. Pero la misericordia debe ser aprovechada. Es un buen recurso que el Eterno nos provee para que nosotros lo tomemos, así como lo hizo David, que dice, enséñame tus estatutos. Ahora que tengo salud, ahora que respiro, ahora que todavía es de día, ahora que en ese momento que todavía soy parte de la naturaleza, tengo mis 5 sentidos, enséñame tus estatutos. No le dice, Señor, bueno, ahora que tu misericordia se prolonga, dame riquezas. Ahora que tu misericordia se prolonga, ayúdame a conquistar más reinos. No, enséñame tus estatutos, primordial. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿qué pediría al Todopoderoso? ¿Cuál es su petición? ¿Qué le encargaría al Todopoderoso? Hay un versículo también, palabras de Yeshua, que decía, la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestros pensamientos, en el asiento de nuestros pensamientos, habla la boca. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que predominaba en la mente, en el pensamiento, en el corazón de David? El deseo supremo de ser enseñado por el Eterno, de ser instruido en los estatutos. ¿Para qué? ¿Para tener mucha teoría? No, para poder aplicar en su existencia. Necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, necesitamos suficientemente la palabra del Eterno en nuestras vidas para poder transitar. Quiero terminar con el libro de Proverbios, capítulo 3, que hace referencia precisamente a los mandamientos del Todopoderoso. Y dice así, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, es decir, memoriza la palabra y hallarás gracia, buena opinión ante los ojos del Eterno y del hombre. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Hashem y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Grande es la palabra del Eterno. Y este es un sabio consejo para niños, niñas, jóvenes, señoritas, para toda la familia. Que en esta semana, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, pueda usted dedicar tiempo a la palabra del Todopoderoso.